En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Buscar a Dios, buscar tantas cosas que nos habla la palabra de Dios frente a lo que es el buscar. Y hablando de buscar a Dios, la pregunta, ¿a partir de cuándo he de buscarle? ¿Hay un momento perfecto para buscar a Dios? Vamos a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El segundo libro de Crónicas, el capítulo 34. Y vamos a un caso de un rey bíblico, un rey del pueblo de Dios, un rey del pueblo de Judá. Versículo 3 dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, diría yo un niño, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Se refiere a un joven, a un niño, Josías. Josías, su padre murió a una muy temprana edad. No es el caso hablar de él en este momento. Pero sí mencionar algo. Josías no necesariamente recibió de su padre el mejor ejemplo. Es más, Josías no estaba rodeado de los mejores asesores, de todo el sacerdocio que acompañó incluso a su padre. No. Entonces Josías pues tenía todo en contra y más aún era un niño cuando le tocó literalmente asumir el reino. Y aquí esta fascinante historia de Josías es, bueno, ¿y qué fue lo que llevó a Josías a buscar a Dios? ¿Saben lo que dice? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Pero él sí sabía, sí conocía acerca de David. Cuando dice su padre se refiere pues a su ancestro. A eso se refiere. Él llegaría a ser pues descendiente de David. Pero ya habían pasado varias generaciones. Hay una entre David y Josías. Pero él se oyó acerca de David, su padre. Y se dio cuenta que su padre, David, buscaba a Dios. Y a los 8 años tomó la decisión de comenzar a buscar al Dios de David, al Dios de su padre. Nunca es demasiado temprano para empezar a buscarle a Dios. Por favor, usted como papá, pues invite a sus hijos a buscar a Dios. Incítelos a hacerlo. Sea ejemplo usted de búsqueda de Dios para que ellos lo hagan, como David lo hizo. Y eso que él no conoció a David. Había oído acerca de David. Sabía de quién era David, pues obvio, era apenas entendible que así debería de ser. Sin embargo, pues hoy en día, ¿cuántos padres? ¿No? ¿Cuántos padres rehúsan a ello? No, llévelos a que busquen a Dios, a que lean la Biblia, a que se acuesten unos pocos minutos un poco más tarde para leer la palabra de Dios. Pero usted hágalo como papá, sea usted el David de su padre y el David de su descendencia también. Para que aquella descendencia que usted hoy seguramente conoce y la que no conoce, que conocerá el día de mañana y la que nunca conocerá, bueno, nunca quiero decir aquí en esta tierra, porque allá en el cielo sí, por supuesto que así sucederá, pues tenga en usted aquel ejemplo de un hombre que busca a Dios. Qué maravilloso el ver Josías a una muy temprana edad, a los 8 años, buscó a Dios. Y aquí quiero hablarle a los niños que me ven, a los jóvenes que me ven también, aquellos de 8, 12, incluso más años, 15, 18, bueno, 20, bueno, hay muchos incluso que teniendo una edad pues mucho más avanzada, todavía se catalogan jóvenes y eso está perfectamente bien. Nunca es demasiado temprano para empezar a buscarle. Muchos dicen, no, es que yo todavía soy joven y cuando ya pasen algunos años en mi vida, cuando ya tengo ya una vida un poco más estable, buscaré a Dios. No, grave error.
Así como tampoco es demasiado tarde para empezar a buscar a Dios. No lo fue para Pablo, no lo fue para Moisés, vivir buscando a Dios. Y así podemos hablar de algunos ejemplos bíblicos que me hablan tanto del uno como del otro. Aquel que es demasiado joven o aquel que es ya anciano, literalmente del sentido bíblico y literal del término. Primera de Crónicas 16 dice, hablando de David, entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Aquí me relata este pasaje bíblico, pues un cántico maravilloso, un salmo bellísimo de David. Comenzó a aclamar a Jehová. Así es como he de iniciar mi día, he de comenzar mi día. He de comenzar buscándole a Dios, he de comenzar aclamándole a Él, he de comenzar mi día. Así lo iniciaba David. Comenzó a aclamar a Dios aquel día. Pero aquel día ha de convertirse en cada día para mí. Entre otras, mire lo que dice este cántico de David, esta aclamación de David. Alabad, dice el versículo 8, a Jehová. Invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, versículo 9, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Bueno, por ahí algo mencionamos de este versículo en un pasado. Alegre el corazón de los que buscan a Dios. ¿Y por qué David buscaba a Dios de madrugada, temprano? Porque comenzaba su día buscando a Dios. ¿Por qué? Bueno, obvio, porque es mi necesidad, porque yo quiero tener intimidad con Dios. Pero aquí hay una ganancia enorme. ¿Saben cuál es? Es que yo he de comenzar el día con el corazón alegre. ¿Quiere iniciar su día alegre? Busque a Dios. Comience su día buscando a Dios. Comiéncelo buscando a Dios. Y Dios alegrará su corazón. Busque la palabra de Dios. Comience haciéndolo. ¿Cuál es la mejor hora para buscar a Dios? La primera hora. Comience buscando a Dios. Pero no solamente la primera hora, sino lo que dice el versículo 11, buscad a Jehová y su poder. O sea, ha de ser algo permanente en mi vida. Dice, buscad su rostro continuamente, versículo 11. Comience buscando a Dios, primera hora de la mañana. Pero busque su rostro todos los días. Y finalmente lo que dice el versículo 12. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Este tema del hacer memoria es importante, es vital en mi vida. Yo no hago memoria acerca de tantas cosas, las cuales seguramente ya quedan en mi pasado. Y allá tienen que estar, porque el Señor me ha perdonado. Claro, recordar, por supuesto, de dónde me ha sacado. Pero ¿saben lo que aquí me dice? Hacer memoria de las maravillas que Él ha hecho. El hacer memoria es buscarle a Él. Parece extraño, pero es así. Haga memoria de las maravillas de Dios. Comience su día. Comience su día buscándole a Él. Y dentro de lo que es ese espacio tan maravilloso de tiempo, tan exclusivo, tan personal que usted tiene con Dios, comenzando a buscarle, pues allí busca su palabra, le ora, pero haga memoria de las maravillas de Dios, haga memoria. Por ejemplo, las maravillas que Dios hizo ayer, pero las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de su vida también, haga memoria. El buscarle a Él me impacta demasiado, alegra el corazón. Comience su día alegre. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Señor, nunca es demasiado temprano para comenzar a buscarte. Y no lo fue para Josías. A los 8 años, él comenzó a buscarte a ti. Comenzó a buscar al Dios de David. Rodeado de personas que no te buscaran. Aún no tiene el mejor ejemplo de su padre, quien falleció prematuramente. Pero él buscó al rey de David. Y sea usted ahora, yo quiero pedirle, el David de su familia, que le busca a Dios, que es ejemplo de buscar a Dios, para que sus hijos comiencen a buscar a Dios a muy temprana edad. Eso trae alegría para sus vidas, pero también para usted. Dígale, Señor, toma mi vida, oh Dios.
Yo quiero ser aquel David que te busque y que lleve bendición a otros y que sea aquel ejemplo de búsqueda a los míos, a mis hijos, a mis nietos, a mi descendencia, aún la que no conozca, a los niños, mi Señor y Dios. A los 12 años Él comenzó a limpiar, comenzó a actuar, a quitar ídolos por todo lado, porque solamente se podía alabarte a ti, porque solamente se podía buscarte a ti. Así lo hizo con su pueblo, pero la búsqueda primero inicia en mi vida y después llevo a otros a que te busquen a ti, así como lo hizo Josías. Señor y Dios, y yo te busco a ti. Y he de comenzar mi día como David, cada día, buscándote a ti, porque trae eso, alegría a mi vida. Yo quiero comenzar mi día alegre. Empieza su día alegre, porque empieza su día amargado. Ay, ¿qué voy a hacer con tantos problemas? Comienza su día. Que así comience su día. Comience su día buscándole al Señor. Y búsquele a Dios continuamente. Ahora que la bendición de Dios, a quien usted busca de manera continua, a quien comienza buscándole cada día, cada mañana, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa día a día para que esta manera pues se difunda con mayor efectividad. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo, Perú, el puerto más bello del Perú. Al norte de Colombia, en la Guajira colombiana, Guayú Estéreo, la hermosa Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido, pues, sí, de bendición, edificante para usted, regálenos ahí un me gusta, ahí en su dispositivo, antes de despedirse de nosotros. Mañana viernes, los espero nuevamente aquí en Teoterapia y Meditación, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.